Dios los bendiga una vez más. Estamos aquí para hacer esta grabación. Hemos estado haciendo ya algunas y vamos ya esta será la número 11. Y en todas hay cosas que aprender, cosas que analizar, sobre todo analizarlas porque pues son cosas muy profundas y dignas de ser tomadas en cuenta y de ser ahora sí que aceptadas sobre todo. Y nos quedamos en que la estatua que soñó, o el sueño de Nabucodonosor, que soñó esa estatua muy majestuosa y que pues el rey, como todos los reyes o como todos los importantes, todos los que tienen cosas de valor, hay veces que se les ve el sueño pensando quién se quedará con sus riquezas, con sus lugares, con todo lo que ellos adquirieron. Y esto fue el caso de este rey, y el Señor le mostró, ahora sí, pero no para sus días, sino para hasta que concluyera todo aquí en esta tierra. Y vamos viendo que el sueño era una gran estatua y la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las caderas de bronce y las piernas de hierro. Son igual que las 4 bestias del capítulo 7, que son el león, el tigre, el león, el oso, el tigre, y pues la otra no tenía descripción, era una mezcolanza, era algo espantoso, así dice, espantoso y terrible. Tenía unos dientes grandes de hierro y lo que no se tragaba, pues lo pisoteaba con sus patas, y era muy diferente de las otras bestias. Entonces esto que estamos viendo es lo mismo, lo de la estatua es exactamente lo mismo, nada más que definida en diferente manera, en diferente forma, pero esta en realidad es un cuerpo, es exactamente un cuerpo, y es la estructura del mundo desde Babilonia hasta el reino establecido del Señor aquí en esta tierra. Así que, bueno, vamos a ir viendo detalles, vamos a ir viendo historia. Yo les hablaba de la historia, que la profecía se manifiesta en la historia. Si tú quieres saber dónde encontrar la profecía cumplida, busca la historia, ahí va a estar la profecía cumplida. Así que la cabeza de la estatua era de oro, y claramente en el versículo 37, la interpretación de Daniel para el rey le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y con todas sus letras dice: tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vemos que allí ese imperio de Babilonia está simbolizado con la cabeza de oro de la estatua, y allí inicia ahora sí el conteo o la historia de hasta la definición. En el versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea, esta última pues es algo terrible, algo espantoso, algo destructivo, algo blasfémico, algo ahora sí que satánico, en una palabra. Y vemos que la cabeza pues era el imperio de Babilonia, el pecho y
los brazos son el imperio de Media Persia, los medos y los persas, y vemos que enseguida, esto está en la historia, todos los que quieran conocer esto, vean la historia, son los imperios que dominaron fuertemente pues el mundo conocido y aún el desconocido, porque vemos que cuando se descubrió este continente, que fue por los años 1492, por ahí comenzó a conocerse este territorio, pues también enseguida mandaron, ahora sí, personas que metieran la religión y la metieron a la fuerza con látigo, con torturas y con todo lo que se pudo. Bueno, entonces vemos que la historia nos narra que después del imperio de Babilonia vino el imperio de Media Persia, y después de Media Persia vino el imperio de Grecia, y esto lo vemos muy declarado en el capítulo 8 del mismo Daniel, como nos declara de una manera muy específica lo que significan estos imperios. Bueno, capítulo 8 de Daniel nos dice esto, versículo 2, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. O sea, en este caso nos define bien cómo fue el imperio de los medos y los persas, y vemos que en el capítulo 5 de mismo Daniel nos da razón cómo perdió el imperio los de Babilonia, estando reinando Belsasar, un rey que es, pues ahora sí, muy mencionado por sus hechos, ahora sí que eran contrarios a las cosas de Dios, y cómo vio en visión una mano escribiendo en la pared, y por eso Belsasar pues es ahora sí que muy mencionado también por los conocedores de la Biblia, y sobre todo una frase que se le escribió, que fue pesado en balanza y fue hallado falto de peso, y que su reino pues iba a ser quitado de él, y pues iba a ser dado a los medos y a los persas. Y efectivamente en el versículo 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos o Babilonia, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces vemos que todo esté especificado, y que muchas las veces los enseñadores, los predicadores no se meten en la historia, no les gusta meterse en la historia, aunque está aquí en la Biblia, pero prefieren no meterse ahí. No sé por qué, pero en realidad todo esto es algo maravilloso y espectacular. Entonces en el capítulo 8 vemos esos 2 cuernos que tipifican Media y Persia, y es lo que dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. O sea, primeramente los medos eran los que tenían ahora sí el mando, porque se coaligaron Media y Persia para pelear contra Babilonia, y Media ahora sí tenía el control, el mando, pero por alguna razón después los persas tomaron las riendas del imperio, y vemos que Ciro es uno de los reyes muy mencionados, que en el capítulo 44, últimos versículos, lo menciona el Señor 100 años antes
de su nacimiento, y sigue en el 45 y menciona a Ciro como su pastor del Señor, y menciona como su ungido y cómo le iba a abrir camino para vencer o para salir adelante. Pero hay algo ahí muy triste que dice, aunque no me conociste. Bueno, Dios ha usado personajes a través del tiempo, personajes que dieron su vida, que dieron su entrega por el pueblo, por la nación, pero tristemente pues no conocieron las cosas de Dios. Y bueno, ¿qué podemos decir? Pues que Dios es el que manda. Entonces aquí vemos que este carnero, que estaba tremendón con 2 cuernos, yo no sé cuántos entiendan que es un carnero, pero un carnero es un borrego ahora sí adulto, es un carnero. Y vemos que también surge un macho cabrío, versículo 5. Mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío, quiero explicar también qué es un macho cabrío, porque muchas personas pues no saben lo que es un macho cabrío, ni qué significa. En realidad un macho cabrío es un chivo, cabrío viene de cabras, macho, pues macho cabrío, inclusive para muchos el macho cabrío es símbolo satánico. De eso no me voy a meter ahí, pero aquí dice que este macho cabrío o este chivo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Todos hemos visto un pleito de un chivo, de un carnero, como se levantan en sus 2 patas traseras para agarrar fuerza y atacar a su enemigo. Y por eso dice eso, que se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces aquí vemos esta contienda de un carnero y un macho cabrío, pero vemos ahora sí que la respuesta, la definición, qué significan estos 2 animales. Y lo tenemos aquí en el versículo 20, dice, en cuanto al carnero, o sea, el ángel le da el contenido, la revelación de lo que significa a Daniel. Y dice el versículo 20, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, con todas sus letras. Estos son los reyes de Media y de Persia. O sea, por eso tenía 2 cuernos grandes. Y el 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, es el imperio que sigue. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El cuerno grande, inclusive a este rey llamado Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, que fue un gran conquistador y que es muy mencionado en la historia, y cómo su sagacidad, su valentía para conquistar tierras y vencer enemigos fue muy grande. Lo que pasó fue que muy joven, estando en su mera fuerza, pues se murió, y ahora sí sus generales se dividieron el reino, el imperio, eran 4, se lo dividieron, y de ahí, de esos 4, surge el otro imperio, que es el imperio romano.
Y vemos el 22 como nos lo dice. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea, estaban divididos, peleándose entre sí. Vino Roma, surgió Roma y tomó el poder. Y es la cuarta bestia. Roma es la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Yo les hablaba en videos atrás cómo Roma se ha adaptado a los tiempos, a las situaciones, y cómo ha abrazado costumbres, no importa cómo sean, paganas, costumbres diabólicas, las ha adoptado para sí y ha camuflajeado en cuanto a las cosas. Lo más tremendo es que se adjudicó lo de Dios y pelea que ellos son los meros, que no hay otra iglesia como esa, y la verdad es que no es así, sino que la Biblia la descubre y dice que no. Entonces, bueno, no voy a pelear por eso, ya viene la definición, ya viene el juez, y el juez dará razón de los que son y de los que no son. Pero yo estoy hablando esto porque hay muchos que quizás se interesen en esto y que puedan buscar la verdad, que puedan buscar de veras, ahora sí, reaccionar y ver dónde están parados. Bueno, yo estoy hablando cosas históricas, pero que están aquí en la Biblia y que nos dan, ahora sí, a conocer los tiempos y las sazones de los tiempos. Entonces vemos que la cuarta bestia es el Imperio Romano, Octavio César Augusto, que reinó precisamente cuando nació el Señor allá en Belén de Judá. Estaba reinando, él era el César. Si usted recuerda un pasaje en los evangelios, que tentando al Señor le dijeron: ¿nos es lícito dar el tributo a César? Y el Señor dice: ¿por qué me tentáis? Y dijo: mostradme una moneda. Le mostraron una moneda y les dice: ¿de quién es esta imagen? Se las muestra: ¿de quién es esta imagen? Y ellos dijeron: de César. ¿Y la inscripción de quién es? O sea, la firma de quién es: de César. Entonces esa moneda es de César. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí nos está aclarando y vemos que el César en ese tiempo pues era Octavio César Augusto. Octavio era el nombre, César era el titulazo y Augusto el más titulazo, porque la palabra Augusto significa Dios. Entonces, bueno, ellos siempre pelearon eso, ser dioses. Y bueno, entonces vemos que pasan los años, nace la iglesia, el día de Pentecostés, nace la iglesia, ahora sí, la iglesia de Cristo. En el capítulo 16 de Mateo, el Señor les hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empiezan a decir, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y ellos dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, el Señor le dice a Pedro, que era el que siempre respondía: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no dijo sobre ti ni sobre esa roca, no, se apuntó él y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia,
Y vemos que, bueno, se cumple en el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, y con los señales grandes, ¿verdad? Y nace la iglesia. Esa es la iglesia judía. La iglesia gentil nace 11 años después en la casa de Cornelio, un soldado romano que la escritura dice que agradó a Dios con sus hechos que hacía y le envía un mensaje por medio de un ángel que mandara llamar a Pedro. Él iba a decirle lo que le faltaba, lo que tenía que hacer, porque aquí vale mencionar que no son las obras nada más lo que ahora sí nos hace aceptos a Dios, sino que hay un complemento. Y como dice la palabra allá en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, dice: porque es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. Entonces vemos que le faltaba a Cornelio, y vino Pedro, y allí nace la iglesia gentil. Ahí comenzamos a entrar nosotros, los que no éramos judíos, los que no somos judíos, y vemos cómo Pedro usa las llaves que el Señor le dijo que le iba a dar. A ti te daré las llaves, y las es en plural, y plural es más de uno. Entonces aquí vemos que usó las dos llaves, para abrir la puerta a los judíos y para abrir la puerta a los gentiles. Bueno, entonces vemos, quiero aclarar también que cuando la persona muere no va al cielo y Pedro trae en su cintura un montón de llaves, y una más grandota y otra más pequeña, y está para abrirle la puerta. No, la puerta es aquí. Él abrió ya las puertas. Las puertas están abiertas para la salvación. De paso les digo, porque es necesario, si yo les estoy hablando estos temas o este tema de que el tiempo ya se cumplió, también debo de decirles dónde está la manera de escapar. Hay una sola manera de escapar, y es la que hay que aprovechar. Y la única manera de escapar es creyendo en el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesús, en nuestro español. Porque hay polémicas también, que no es Jesús, que es Yeshua, que es Amashá, y muchas palabrillas por ahí en hebreo. Pero la Biblia nos dice que el Evangelio iba a ser predicado a todo pueblo, lengua y nación. Todo tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que estoy diciendo es nación, o sea, lengua y nación. Lengua quiere decir que iba a llegar a todo idioma el Evangelio, y esto de Jesús es en nuestro español, es Jesús. Yeshua, pues bueno, es en hebreo. Jesus es en inglés, pero en nuestro español es Jesús. Y yo le estoy hablando en español, no le estoy hablando en otro idioma. Y si el Señor quisiera que estudiáramos hebreo, pues nos lo hubiera dicho. Pero no, dice que nos iba a llegar a todos en nuestro idioma, y aún en dialectos y todo ha llegado el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Esto era una profecía, la vemos cumplida. Entonces, lo que estamos viendo y hablando, cómo los tiempos de la profecía se han ido cumpliendo, y los vemos cumplidos en la historia. Y esto es el tema que tengo. Entonces, la bestia, la cuarta bestia, es de hierro, y vemos cómo su función fue de hierro, sin dar ni siquiera 1 milímetro de, ahora sí, como dicen por ahí, de chanza para los que se le oponían, sino que simplemente con una mirada que hacían de inconformidad, un gesto de inconformidad, era suficiente para que fueran condenados a muerte. Entonces reinó con hierro, y así está escrito que es la bestia de hierro.
que iba a hacer pedazos todo lo que se le pusiera enfrente. Entonces, bueno, Dios le dio ese poder, le confirió ese poder, pero también le dio un plazo para ese poder. Y ya se los dije anteriormente, se lo repito, ese plazo eran 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, y es lo que el tiempo que estuve hablando o he estado hablando de tiempos y la mitad del tiempo. Y en el video pasado les dije que esos tiempos se terminaron cuando Israel volvió a su tierra en 1948, 14 de mayo de 1948, ahí estas profecías se cumplieron, pero a través de muchos acontecimientos históricos que nosotros podemos ver en la historia, que podemos preguntarle a Google como que nos dé datos, y Google te los da inmediatamente. Entonces ahora tenemos una facilidad grande. Si estamos con los ojos cerrados o si estamos en ignorancia, es porque nosotros queremos estar, pero no es tiempo de estar en tinieblas. El Señor dijo: yo la luz he venido a este mundo para que el que me sigue no ande en tinieblas, sino que le alumbre la luz de la vida. Pero el que anda en tinieblas tropieza porque no sabe a dónde va. Entonces de ti depende, de nosotros depende, si queremos seguir en las tinieblas o queremos buscar la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos la luz en la palabra. Es por eso que hay que buscar ahí la luz. Bueno, entonces tenemos esto, que Roma es el cuarto imperio y que reinó con toda la fuerza, pero que se iba debilitando. Si vemos las piernas de cualquier persona, de cualquier cuerpo, que estando sanos y más estando bien, ahora sí ejercitados, las piernas son una chulada, porque son fuertes, hábiles, ágiles, ¿verdad? Pero se va debilitando. Si vemos la pierna de la rodilla hacia arriba, es gruesa, es fuerte, pero de la rodilla para abajo, en la rodilla hay una doblición. En la rodilla hay una doblición, y esa doblición quiere decir algo, quiere decir que hay movimiento, y ese movimiento pues nos facilita las cosas. Entonces vemos que de la rodilla para abajo empieza a adelgazarse lo que vemos como la espinilla o como la pantorrilla, hasta llegar al tobillo y al talón. Les mencionaba yo el talón en el video pasado, y hermanos, vemos que ya el talón siente en el suelo, ya no hay más para darle hacia abajo. Entonces aquí lo tremendo es que viene de arriba hacia abajo. Si fuera de abajo hacia arriba, pues hacia arriba hay mucho para crecer, pero para abajo ya no hay lugar, ya no hay manera de ir más abajo. Así es de que en el talón, usted le puede apuntar ahí en el talón 1948. Ahí se termina el tiempo. Es lo que dice el ángel, capítulo 10, versículos 5, 6, que dice: y con juramento alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó todas las cosas, que el tiempo no sería más. Y es que allí sentó ya en los talones la estatua, porque la estatua es la estructura del mundo, y únicamente queda hacia adelante lo que es el empeine del pie hasta los dedos de los pies. Entonces, bueno, les di esta pequeña reseña de la historia. Hay muchas cosas, muchos datos importantes que ver, pero ahora sí que el tiempo que tengo para explicar esto pues es muy ahora sí pequeño, y no alcanzo a definir bien las cosas. Entonces vemos que esa parte del pie
es algo ya fraccionado, es algo ya que ya no tiene la fuerza de todo el hierro, porque es una mezcla de barro cocido, de alfarero y hierro, y ya no hay una mezcolanza. Entonces es lo que estamos viendo ahora, y es lo que les dije en el video pasado, que les iba a hablar de los dedos, porque allá en Daniel menciona los dedos como 10 reyes. Espero que lo veamos en el video que sigue. Los invito a que sigan viendo estos videos y los compartan. Los que nunca han oído esto, por favor escúchenlo, es urgente, el tiempo se acabó. Tenemos muy poquitos días para llevar a cabo la obra. Así que, hermanos, amigos, todos los que vean este video o estos videos, Dios los bendiga, y mi propósito es dar a conocer, pues ahora sí, las cosas profundas de la Biblia, porque el alimento sólido es para los que hemos alcanzado madurez. La lechita pues es para los inhábiles, es para aquellos que pues van comenzando. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde.